Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sexta sesión de Café Conversado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Yo soy Clara Bellamy y en coordinación con la doctora Ana Cristina Cedas, que es Fellow de Lancet Migration a América Latina, tenemos a nuestro invitado de hoy, el doctor Ernesto Antonio Sarco Ortiz. Le agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación para que nos platique un poco titulamos esta sesión Historias de Migraciones, Identidades y Resistencias LGBTIQ+. Eh, y les voy a leer rápidamente un mini currículum para darle ya voz a nuestro ponente. Él ha realizado estancias postdoctorales en el COLEF, en UC Davis, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Ha colaborado en proyectos internacionales sobre migración, diversidad y educación. Cuenta con experiencia docente en programas de licenciatura, maestría y doctorado en México, Estados Unidos y Colombia. Y actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios de Género. Su formación es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Culturales y doctor en Estudios Regionales por la UNACH. Pues nada, podemos darle inicio a nuestra sesión. Ana, ¿quieres iniciar la sesión? Sí, sí, muchísimas gracias, doctor Zarco, o Ernesto, ¿cuál prefieres? ¿Podemos irnos aquí a lo formal o lo informal? Aquí todos somos Ernesto, Sarco, no hay y tú. problema. Este, sí, mira, algo que agradecemos mucho es este espacio de poder hablar sobre una comunidad que lamentablemente ha sido invisibilizada, pero no por su mismo deseo, sino porque la sociedad no quiere aceptar que la comunidad es parte de, ¿no? De alguna forma. Eh, creo que, creo que es importante resaltar estas historias, resaltar tu gran trabajo y traer esas voces presentes. Eh, yo desde mi experiencia hablo como médico que muchas veces en la escuela no nos enseñan cómo abordar estos casos. Ha habido muchísimas situaciones que conozco que hay mujeres trans que han sido violentadas, pero que cuando entran a un hospital las colocan en el ala de hombres porque no pueden revictimizar a las mismas mujeres, pero también están revictimizando. Entonces, todo este tipo de conversaciones son las que tenemos que estar teniendo y me gustaría primero empezar a ayudar a las personas que nos escuchan. ¿Cuáles son algunas como marcos teóricos que son importantes como reconocer? Por ejemplo, interseccionalidad, ¿qué es eso? Como que lo escuchamos mucho de forma muy vaga, pero ayúdanos a poner un poco de estructura a la conversación que vamos a tener y partir de ahí. Como que si no supiéramos nada sobre las comunidades LGBT, sobre las dificultades, tanto en el área social como en el ambiente médico y político también y familiar. Ayúdanos a contextualizarnos un poquito para que podamos avanzar desde esa perspectiva. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartirles un poco de lo que trabajo. Creo que lo ideal primero sería entender, digamos, este abanico de opciones identitarias que existen, ¿no? Sobre las corporalidades no cis heterosexuales. Cuando decimos no cis heterosexuales, primero cis, que es que corresponde con el sexo asignado al nacer, ¿no? Y este sexo que se le asigna a la persona es de manera obligatoria a partir de la introspección de la corporalidad de la persona, ¿no? En este caso, a partir de ver con qué genitales corresponde a ese cuerpo, se le nombra a partir de esa genitalidad, ¿no? Ya sea hombre o mujer. Y sí también desde un aspecto social podríamos hablar que se le asignó, por ejemplo, siendo hombre, entonces hay ciertos mandatos de género, es decir, ciertas roles sociales, culturales que la persona con pene y que es nombrada como hombre tiene que cumplir, ¿no? En el otro caso, si es una persona con vagina, es nombrada como mujer y también tiene estos mandatos de género, ¿no?
a los que debe de cumplir. Entonces, tal vez nos tendríamos que regresar también a ciertas discusiones sobre sexo y género, ¿no? Y que son muy básicas, como el sexo, que corresponde a cuestiones biológicas a partir de la genitalidad, y el género, las cuestiones socioculturales que se le asignan a la persona a partir de esa asignación genital, ¿no? A partir del sexo. Sin embargo, también hay otras posturas donde hay posturas donde se divide al sexo y al género, como el sexo una postura biológica y al género como una postura cultural. Sin embargo, hay otras concepciones también donde se habla de que el sexo y el género son construcciones culturales. Es decir, surgen a partir de los contratos sociales que las personas tienen para poder designar un pene, por ejemplo, ¿no? No tanto desde la cuestión biológica o médica de lo que hace el pene o el aparato reproductor o la vagina, sino más bien qué se hace o qué hace el cuerpo que porta un pene o que tiene una vagina, ¿no? Y dentro de estas cuestiones de los cis, hay otras estructuras identitarias que sería lo que está en tránsito, ¿no? No solo las personas trans que nacieron, por ejemplo, siendo hombres y en algún momento de la vida transitan hacia una corporalidad más feminizada, ¿no? O hacia un espacio de lo femenino, sino que todas las personas también transitamos en cuanto al sexo y al género, ¿no? Y de ahí hay un abanico de opciones que están muy ligadas a la práctica identitaria por un lado, pero también a la práctica sexoafectiva. Es decir, el mandato de género obliga de cierta manera a ser heterosexual a todas las personas, tanto si son hombres o mujeres, y tener prácticas sexoafectivas con personas de una identidad sexogenérica distinta a ellas, ¿no? Si es hombre, entonces las prácticas sexoafectivas tendrían que estar con mujer y viceversa. Pero hay corporalidades que hay personas, hay sujetos que no responden a esta obligatoriedad, ¿no? La cuestionan y de ahí se crea un abanico de opciones, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, ya sean transfemeninas o transmasculinas, personas no binarias que construyen, digamos, su identidad sexogenérica afuera de los binarios, ¿no? De ser hombre y mujer. Personas queer, que en Latinoamérica, digamos, este término aún está cobrando importancia, ¿no? Que deviene principalmente de procesos anglosajones, como en Estados Unidos. Y desde ahí, desde la práctica sexoafectiva diversa, se crean estas identidades de sexo-género, ¿no? Y estas identidades de sexo-género no son iguales, una de la otra son muy distintas, ¿no? Y desde ahí podemos hablar de la interseccionalidad, como bien decía Ana Cristina. ¿Y qué es la interseccionalidad? Es la forma, digamos, de ver la experiencia vivida de las personas desde distintas posiciones. Y estas posiciones hablan también de procesos de privilegio, pero procesos de precarización, ¿no? A partir de dividir, digamos, la experiencia por intersecciones, por experiencias de vida que cruzan, como la pobreza, la etnicidad, el color de piel, el país de origen para las personas migrantes, ¿no? La situación socioeconómica, la situación educativa, etcétera, que hacen, digamos, que el abanico aún sea mucho más amplio, ¿no? El abanico de corporalidades, porque cuando hablo, estoy hablando de cuerpo, estoy hablando de sujetos, de personas, ¿no? Para también, desde esta posición de lo corporal, tomar en cuenta la experiencia vivida de quien se asume de cierta manera, ¿no? Y la interseccionalidad nos permite ver eso, esa serie de abanicos, esa serie de experiencias y diferencias que tenemos unos con otros, ¿no? Y yo creo que estas son como las tres cosas básicas, ¿no? Identidad de sexo-género, corporalidades sexoafectivas diversas
y la interseccionalidad que dota de experiencias distintas a cada una de estas ideas. Ay, muchas gracias por la explicación. Sí, está bueno contextualizar al estudiante y al profesorado porque en temas de género estamos como en pañales en Facultad de Medicina. Y yo pensaba un poco en estas corporalidades e identidades de las personas trans. Muchas empiezan su proceso de transición de género en los países de origen. ¿Qué pasa en estos procesos migratorios con el acceso y la continuidad de la transición de género? Digo, de por sí es un proceso complicado dentro de los sistemas de salud de los distintos países. O todo lo que tiene que ver con esta transición de género. O sea, qué pasa con sus documentos de identidad, cómo se dificulta eso en términos de acceso a los servicios de salud, cómo se continúan estos tratamientos hormonales o quirúrgicos o no, eh, y cuáles son las estrategias de cuidado y de resistencia que tienen las personas LGBTQ+, específicamente las trans, en estos contextos de salud y de movilidad. Y yo creo que lo primero que hay que abordar es una categoría a la que hemos nombrado como sexilio, es decir, el exilio que ocurre por las estructuras sociales, culturales, políticas, administrativas, de derechos humanos, etcétera, en los países de origen, ¿no? Y que este exilio a través de la identidad sexogenérica se puede dar principalmente por la estructura, pero también como un deseo de autonomía, ¿no? Como una forma de recurrir a poder salvaguardar la vida. El sexilio en sí consiste en que no hay las capacidades tanto de un Estado benefactor para las personas LGBTIQ y tampoco de las instituciones cercanas a estas personas, llámese familia, religión, comunidad, etcétera, y que las personas tienen que buscar otros espacios para poder llevar a cabo su proceso de identidad sexogenérica, llámese trans, vivirse como persona gay, persona lesbiana, etcétera, ¿no? Y ocurre el proceso de desplazamiento migratorio, que es una de las principales. Sí, sí, en países como Centroamérica, por ejemplo, este llamado Triángulo Norte Centroamericano, que sería Guatemala, Honduras y El Salvador, principalmente, que es los espacios de los que yo más trabajo, sí responde a este proceso de desplazamiento de manera muy importante a situaciones gubernamentales, a situaciones económicas, ¿no? De una precariedad muy fuerte, pero sobre todo responde en las personas LGBTIQ+, a este proceso de vivir su experiencia sexogenérica de una manera mucho más segura, ¿no? Entonces, por eso también buscan la mayoría llegar hacia los Estados Unidos, ¿no? Ahorita hay un proceso de situación de espera porque está detenida toda la política migratoria en los Estados Unidos, que pone a México no tanto como un trampolín, sino como un espacio de situación de espera para las personas, ¿no? Y en este caso, para las personas LGBTIQ o al no poder llegar hacia los Estados Unidos, buscan Canadá, por ejemplo, ¿no? O otros países como Bolivia, como Colombia, como Venezuela, que buscan llegar hacia Europa para poder vivir este proceso o este sueño queer, digamos, de cierta manera, ¿no? Pero México ahora está representando, especialmente la Ciudad de México, un espacio en el que se busca tener esa seguridad para vivir la identidad sexogenérica de mejor manera, de una manera mucho más tranquila. Y no solamente para las personas de otros países, ¿no? Sino también la Ciudad de México ha sido un espacio mucho más abierto y con mejores lugares para vivir la identidad sexogenérica para las personas que somos del interior del país, ¿no? De la provincia. Un ejemplo de ello, lo hablo desde mi experiencia. Yo salí de Tapachula, soy originario de Tapachula, Chiapas. Sí, Nos y gusta mucho migré. Chiapas. ¿También eres de Chiapas? No, pero ¿No? mi pareja trabajó en Chiapas muchos años. Ah, ok. Ujú. Y pues yo migré a la Ciudad de México a estudiar la licenciatura. Claro, mi migración
se dio en un proceso de privilegio, ¿no? Porque migré para estudiar la universidad, pero respondía de cierta manera a que también estaba descubriendo mi identidad sexogenérica. Y encontré en la Ciudad de México un espacio para poder vivir esa identidad sexual. ¿No? Me reconocí a través de los otros, etcétera. Y es un espacio seguro. Sin embargo, todavía México en general no tiene todas las capacidades para poder atender a las personas. ¿No? En mi tesis de doctorado, que fue sobre mujeres transgénero centroamericanas, experiencias de vida de personas trans que migran, especialmente a Tapachula, y ahí lo que observé, uno de los resultados fue esto, que migraban porque querían una mejor calidad de vida, ¿no? Como personas trans. Y durante el proceso de desplazamiento, de la mano con el proceso territorial, iba también el proceso de tránsito de género, ¿no? De sexo género. Entonces, comenzaban en su país de origen y al llegar a Tapachula, había un proceso de transición mucho más elevado, aunque muy rudimentario, ¿no? Porque muchas acuden al uso de biomodeladores, que no sé la palabra biomodeladores hasta qué punto ustedes que son médicas podría ser bueno utilizar, ¿no? Porque en realidad es aceite de cocina, aceite de carro. Hay la experiencia de unas chicas que iban al aeropuerto a comprar aceite de avión, que en realidad no creo que les daban aceite de avión, era aceite común, y le compraban a las personas del aeropuerto para poderse inyectar, ¿no? Porque también dentro de todas las personas, pero especialmente con las personas trans, hay una pedagogía corporal, es decir, que aprenden en comunidad a hacer el cuerpo, pero también se aprende en comunidad a hacer el género. Las personas heterosexuales aprendieron en comunidad a través de su familia principalmente a vivirse como heterosexuales, ¿no? Pero las personas gays, por ejemplo, las personas homosexuales, lesbianas, aprendemos estas pedagogías del género a través del otro, ¿no? Del otro que es de nuestra edad, de las prácticas sexuales, del uso de algunas cuestiones, ¿no? Como con las mujeres trans, que aprenden también a ser ese modelo femenino o a buscar un passing, de cierta manera, que el passing podría ser esa forma de pasar desapercibida en el espacio público. Que no se diga que esta persona fue hombre o fue mujer antes del tránsito, ¿no? Y que encarna esa nueva identidad sexogénera. Y eso pasa Y en el así lo tránsito tuve. también, ¿no? Que, o sea, aunque ya estén transicionando y estén, o sea, términos muy feminizados, en el tránsito es como un efecto protector masculinizarse nuevamente, Sí, ¿no? cuando hay experiencias en mi tesis de doctorado y luego en otras investigaciones, muchas mujeres trans lo que hacían era masculinizarse, ¿no? No regresaban a ser hombres porque nunca lo fueron prácticamente, ¿no? Pero se masculinizaban para poder protegerse tanto de la transfobia, pero también de las violaciones que sufren las mujeres heterosexuales a lo largo del camino, ¿no? Y por eso hay una migración especial en comunidad, que también es una estrategia Sí, de migrar en comunidad, ¿no? sí, Y se vio mucho en la caravana, por ejemplo. sí, a mí me tocó, quería agradecer por esta narrativa, creo que es súper importante como platicar de eso. A mí me tocó pues voluntariar como médico en las caravanas. Y sí, primero vino una caravana de comunidad LGBT, eh, como de protección entre estas personas. Hay albergues específicos, pero también quería como resaltar cuando hablamos de comunidades LGBT, siempre hablamos desde la perspectiva epidemiológica, como, bueno, tienen mayor riesgo a contraer VIH, tienen mayor riesgo a X, Y, Z, ¿no? Pero lo que sabemos es que las comunidades LGBT, por lo mismo de este periodo histórico, tienen una mayor protección. Antes de la llamada estaba platicando que leí sobre un caso de una mujer trans que ella migra con condones, sabiendo bien que puede llegar a ser abusada sexualmente y su intento es, sabes que yo estoy negativa, estoy limpia, yo no sé
tu persona violadora, por favor, si me vas a violar, ponte un condón. O sea, toda esta violencia que ha sido parte de sus vidas, que hasta en la migración tienen que detenerse para seguir cuidándose. Y resaltar algunos casos, por ejemplo, como el lado oscuro de la migración. Me ha tocado escuchar una chiquita trans, niña de 12 años, menor no acompañada, que terminó en DIF. Y el DIF no supo qué hacer, no supo cómo responder a una chica trans. Lo que hicieron fue obligarla a masculinizarla, a quitarle su peluca y a ponerla en el cuarto con hombres y adolescentes. Y esta niña terminó en el techo del albergue, fue al techo con intento de, pues bueno, amenaza de caída hasta que no le trajeran su ropa de regreso, no quiso comer. Fue cuando le hablaron de UNICEF, ¿no? UNICEF lo que hizo fue traerle ropa, traerle una peluca y protegerla y regresarla. Lo mismo regreso a este caso en un hospital de psiquiatría en la Ciudad de México, cuando se tienen casos de personas trans que por proteger a las pacientes en el ala, o sea, género femenino, perdón, identidad de género mujer, por proteger a este grupo que ha sido de alguna manera mayormente violentada por algún rol masculino, por protegerlas a ellas, ponen a esta mujer que también ha sido violentada en el ala de hombres, pero la están violando sus derechos. Entonces, ¿dónde vienen estas protecciones? ¿Cómo podemos empezar a hablar sobre, pues sí, los derechos sexuales y reproductivos de estas personas, los derechos sociales, los derechos de esta persona, pero también respetar los otros derechos de otras personas? O sea, ¿cómo podemos empezar a tener estas conversaciones? Que como médicos tal vez decimos, bueno, pues tengo que proteger a mis pacientes, pero también tengo que proteger a mi otra paciente, y entonces mi manera de proteger es desprotegiéndola, pero no sé, todo este tipo de cosas. Eso es uno. Y dos, también hablar de las partes positivas de la migración, que lo mencionas tú, ¿no? Eh, la migración es un determinante social, o sea, bilateral, tanto ayuda para mejorar el estado de salud, como durante la migración puedes obtener recursos que tal vez no hubieras obtenido en tu país de origen. ¿Cuáles son esas historias de esa chica trans, ese chico trans, ese niño o niña gay, esa persona no binaria que ya llegó? ¿Qué pasa cuando ya llegan? ¿Qué pasa cuando tienen esa área y ese espacio de exploración? ¿Cuáles son esas voces que se tocan? ¿Y qué sucede cuando se termina y se tienen que regresar? Son muchas preguntas, pero son cosas que no las platicamos lamentablemente. Invisibilizamos todavía, inclusive como académicos, las poblaciones LGBT, y decimos, pues bueno, y las poblaciones vulnerables, pero no entramos a estos temas. Y quiero entrar a esos temas. No sé, Ernesto, ¿qué son cosas que has estudiado que te traen presentes con estas preguntas? Y primero, como lo relacionado con estas divisiones, Ujú. digamos, binarias del sexo-género, en espacios que se da en todos lados, pero en espacios médicos se da aún más. Y yo creo que hay que entender que hay cuestiones de la medicina, ¿no? Que surgen, digamos, de la clinicalización de los cuerpos y qué espera y cómo sanar estos cuerpos, cómo atenderlos, etcétera, ¿no? Pero hay otras cuestiones como la atención social o la intervención social de estas corporalidades que también se clinicaliza de cierta manera, Mm. ¿no? Hay una genealogía ahí muy fuerte ligada a cuestiones de querer normalizar, digamos, en un rango a las personas, ¿no? Y que viene, por ejemplo, desde la psiquiatría, hay personas médicas que siguen trabajando, digamos, con modelos muy antiguos sobre la atención a los pacientes, ¿no? Las instituciones también. Yo creo que lo que tenemos que hacer es desmantelar estos dispositivos biopolíticos sobre los cuerpos, es decir, desatender estas normativas que obligan
de cierta manera, las personas que trabajan en espacios médicos a querer organizarles de acuerdo a la situación médica en realidad, ¿no? Y no ver otras cuestiones como lo social o lo cultural de cierta manera, ¿no? Hay intentos, por ejemplo, desde la medicina intercultural de atender también de cierta forma a los pueblos originarios, ¿no? Pero no hay trabajo realmente sobre cómo atender a las personas LGBTI, ¿no? Si no hay un trabajo súper fuerte, por ejemplo, la ginecología para atender a mujeres y hay una violencia obstétrica y muy fuerte todavía presente en espacios como Latinoamérica, se deja de lado la atención a personas LGBTI. Y esto de querer colocarlas no solo en las instituciones médicas, en pabellones, por ejemplo, las mujeres trans, porque tienen pene y tienen un aparato reproductor masculino y ponerlos en la de los hombres, en las instituciones como el DIF, por ejemplo, es algo mucho más difícil, porque quienes atienden esos espacios son personas no que no cuentan con preparación, pero su preparación aún sigue muy anquilosada, muy antigua, digamos, de cierta manera, y que no busca, que lo mismo con algunos médicos, es actualizarse en este tipo de cuestiones, ¿no? Que por el otro lado son los médicos como individuos, pero sobre todo es la medicina como institución, ¿no? Háblese de hospitales, de clínicas, que tienen ciertos protocolos que no son actualizados, o que existen ciertos protocolos también actualizados, pero no se ponen en práctica, ¿no? Y los hospitales o el ejercicio de la salud en México es una institución que busca normalizar, que al sanar también busca normalizar a todos, como de cierta manera homogenizarlos. Y hay instituciones como el DIF también, o sea, no pueden atender a las personas LGBTI, principalmente por el entendimiento de que cuando estén más grandes, como a un adultocentrismo, de cierta manera, cuando estén más grandes van a decidir qué son, ¿no? Pero se olvida que también desde la infancia, las infancias ya traen de cierta manera un proceso de autonomía y de decisión sobre sus corporalidades, ¿no? Y por el otro lado, hay ciertas partes positivas de la migración, sí, como decía, migran en comunidad, pero también hay un saber migrante, principalmente para las personas LGBTI, las mujeres trans son así, hacen mapas de No, rutas, jefa, sí, sí, sí. sí, les dicen a las otras cómo tienen que migrar, les dan préstamos entre ellas para poder migrar de un lado a otro, por qué lugar pasar, qué camiones tomar, Wow. qué es lo que le tienen que decir a la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado para que les puedan dar el refugio y poder pasar por México, pero también qué tienen que decir en la entrevista de miedo creíble para solicitar asilo en los Estados Unidos, ¿no? Cómo deben de ir vestidas. O sea, me ha tocado un trabajo de campo ver a mujeres trans que llegó el día de su cita cuando estaba abierta la frontera de esta manera para entregarse al Cross Border Police, a la policía migratoria de los Estados Unidos, e iban muy maquilladas, muy feminizadas, para que de cierta manera también el Cross Border Police aceptara que eran unas personas trans, porque hay otra cuestión ahí. Siempre nos remite a hablar de mujeres trans o de hombres trans a personas que desean vivir una feminidad muy hegemónica o una masculinidad muy hegemónica. Y esto principalmente viene de cuestiones capitalistas, del norte global, etcétera, ¿no? Globalizadas, que hacen ver de cierta manera la feminidad como algo súper hegemónico, ¿no? Con pechos grandes, con glúteos grandes, cintura muy pequeña, cara súper feminizada, el tipo de maquillaje, cabello largo, etcétera, ¿no? Y también está institucionalizada esa forma en cómo se quiere ver a las corporalidades trans, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, en el CBP, con la Policía Migratoria, ellas ven a través de esta introspección corporal si esta persona sí está en tránsito.
Sí, Y o ese atraso, se puso una peluca para hacernos sentir como cosas así, ¿no? Sí. y también, por ejemplo, alguna de las cuestiones que ve los Estados Unidos es que en cierto momento casi obligaba a hormonizar a las personas. O sea, eres trans, te voy a hormonizar. Mm. Tienes que ¿Sin tomar medicamento autonomía? hormonal. O sea, ni siquiera ¿Mande? les preguntaban. Les preguntaban con cierta autonomía, pero al final decidían que sí, porque tiene que ver mucho con la forma en cómo se construyen estas corporalidades a través de otras. Es Sí. decir, otras ya decidieron entrar en un tránsito de género a través de medicamentos hormonales y reasignaciones, Sí. como cirugías, etcétera, y ellas aceptan este proceso. Sí, es como cubrir con los derechos, como yo soy una institución que cubre con los derechos de personas trans, a todas las enchocho, ¿no? Y hay Sí, mujeres que no quieren, hay hombres que no quieren, este, y quiero regresar un poquito a este punto. Me llama mucho la atención que mencionas esta comunidad de mujeres y que este apoyo. ¿Qué sucede cuando las regresan? ¿Qué sucede cuando hay una deportación y cómo se reintegran otra vez en su sociedad? ¿Vuelven a migrar? ¿Qué sucede después de este impacto? No sé, Clara, si tenías algún comentario, yo aquí me metí aquí, con la emoción, Yo perdóname. también, no, yo también, es que ya saqué como 10 Ajá. preguntas y dije, ya no me va a dar tiempo. A No, ver, dale. date, mira. Es que estaba sí, pensando en este proceso de hormonización que les decía, o sea, cómo funciona, es que ahora tengo muchas, o sea, todos estos dispositivos de seguridad y de control y de nuevas políticas que pasó con Trump, o sea, de no aceptación de identidad de género, me suena un poco contradictorio como decir, ah, no, en este proceso de división binaria de solo existen hombres y mujeres. ¿Cómo pasa esto de a fuerza te vamos a dar hormonización para que No, transiciones de creo que género? ahorita no está Sí, sucediendo nada de eso. ahorita no hay ningún programa que haga ese sí, tipo de cuestiones, sí, ¿no? eso es lo que pensé. Eh, es como muy difícil con las personas trans en los Estados Unidos en este momento, con todas las Sí, personas LGBTIQ que están migrando o que tienen citas de corte en los Estados Unidos, porque si no hicieron cambio civil en su país de origen de sus Ujú. nombres, sí, se no. les trata con el nombre que se presentaron en sus documentos en los Estados Unidos, ¿no? Y Y sí con está. También acaba de salir recientemente de los pasaportes, que ya la Suprema Corte, eh, pues o sea, ya salió la ley que no pueden haber cambio de sexo biológico en los pasaportes. Entonces, uh-huh. si tuviste un pasaporte de tu país y vienes a Estados Unidos y aplicas asilo, que también ya cerraron todas las aplicaciones de asilo a 7.500 personas, mayoritariamente africanas. eh, o sea, ahorita hay una revolución LGBT en Estados Unidos. Sí, en la segunda era de Trump no hay más misoginia, transfobia, etcétera, que otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay ahí conservadurismo muy fuerte. Pero antes de la era de Trump, sí, de cierta manera lo que les decían es que pues, tenían que hormonizarse, porque lo que buscaban es llegar a Estados Unidos para vivir una identidad sexogenérica como la querían, ¿no? Y muchas personas trans también que migran hacia los Estados Unidos, pues buscan eso, que se les atienda la cuestión de hormonización. Hay asociaciones civiles que ayudan o ayudaban. Todavía en Nueva York, por ejemplo, en algunos lugares de California, San Francisco, Los Ángeles, eh, que buscan que no paguen nada por reasignaciones, ¿no? Por mm, reasignación de sexo, por cirugías de pecho, etcétera. ujú. Y eso se convierte también como en un sueño transamericano, digamos, de cierta manera, llegar a los Estados Unidos por eso, porque en nuestros países todavía no se atiende de manera completa esas cuestiones. Tal vez en Ciudad de México sí, a través de la Clínica Condesa, y en Sí, algunos espacios que tienen clínicas trans o de atención de personas trans,
pero en otros lugares como Chiapas, por ejemplo, es muy difícil que sucedan este tipo de cuestiones, ¿no? Y aquí, un poco como, ¿qué pasa con la deportación? O como tomando en cuenta la deportación, ahorita hablando de la era de Trump, las personas trans principalmente, pero las personas LGBTI que llegan hacia los Estados Unidos es muy difícil regresar al hogar, ¿no? Por eso los albergues como Tijuana, pionero en albergues LGBTI, albergues como el Jardín de las Mariposas, Casa Arcoíris, Casa de Luz Tijuana, Casita de Unión Trans, están prestando servicios de ayuda, de casa, de hogar, porque no hay muchas personas transitando territorialmente de manera migratoria, pero sí hay ciertas personas deportadas, ¿no? Que no pueden regresar a su casa, ni a su país de origen, ni a su pueblito de origen, porque pues habían cuestiones ahí fuertes, ¿no? Muchas de las mujeres trans, por ejemplo, mexicanas, de Michoacán, de Colima, de Guerrero, han sido perseguidas por el crimen organizado para verse como mulas para cruzar drogas, ¿no? O para otro tipo de cuestiones, extorsiones también para negarse a pagar piso, porque muchas se dedican al trabajo sexual también, ¿no? Entonces no pagaban piso y habían ahí cuestiones de deuda por el crimen organizado. Entonces no pueden regresar al país, al lugar de origen, ¿no? Y estos albergues se han convertido en espacios colectivos de ayuda para estas personas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Susi Barrales en Tijuana, que es una mujer trans que fue deportada hace ya más de 15 años. Ella es originaria de Puebla, pero no regresa a su lugar de origen. Principalmente eso sucede mucho con las personas deportadas. Cuando llegan a ser deportadas a México, no regresan al lugar de origen, sino se quedan en la frontera porque es una forma, de cierta manera, de estar más cerca del país donde estaban, ¿no? Porque llevaron mucho tiempo. Y Susi llega a Tijuana como hace 15 años y llega al Jardín de las Mariposas, que era un espacio para atender a personas con adicciones, personas LGBTI con adicciones, que lleva como esta normativa de Alcohólicos Anónimos, se parece mucho a eso, y luego durante la primera caravana se convierte en un albergue, ¿no? Y Susi fue deportada varias veces. La primera vez llegó hace 15 años, pero ya la última vez fue como en el 2016 y Susi Barrales, una mujer trans, comienza a hacerse activista también porque aprenden el activismo a partir de otras personas. Y y hace activismo para las mujeres trans trabajadoras sexuales en un principio, y ahora ella hace activismo para el cambio de identidad civil de las personas trans. Pero ayuda, en esa oficina hay como 3 literas, unas 6 camas, 9 camas, y ayuda a las mujeres trans que están deportadas, ¿no? Ya sea consiguiéndoles algún espacio de trabajo, también hay una dignificación por el trabajo sexual, entonces también les ayuda como a colocarlas en estos espacios para el trabajo sexual, las dota de otras herramientas también. Susi funciona como la mamá de las personas trans, ¿no? Que ayuda mucho, principalmente en este momento a las personas deportadas, pero también cuando quieren cruzar hacia los Estados Unidos, las ayuda a conectarse con otras organizaciones en Estados Unidos, como Translatinas, que está en San Diego y en Los Ángeles, o Queer Pueblo en Arizona, etcétera, ¿no? Que hacen esas conexiones con las personas. También está el caso de Lavero que vive en México como masculinizada, digamos, de cierta manera, pero ella es Lavero, ella se reconoce como mujer, ¿no? Y ella es una mujer de la tercera edad, que fue deportada hace muchos años, y fue deportada porque vivía en situación de calle en Chicago. Y pidió perdón varias veces. Esta cuestión también, ¿cómo es esta tecnología biopolítica que hay que pedirle perdón hacia los Estados Unidos por algo que no es ni grave ni nada? O sea, estaba durmiendo, estaba en situación de calle en un parque, ¿no?
para poder ir a ver a su madre y a su abuela cuando estaban a punto de fallecer, ¿no? Pero la Vero hace una comunidad muy importante también con personas trans y LGBTI en Tijuana, principalmente con aquellas que acudían a una clínica de personas trans y detección de VIH y de tuberculosis, que es algo como muy peculiar en espacios como Tijuana o Tapachula, el contagio por tuberculosis, ¿no? Y, y a partir de llegar como voluntaria, que realmente ni es enfermera en general, con el tiempo aprendió algunas cuestiones de atención, ayuda a personas usuarias de drogas, etcétera, LGBTI, ¿no? Entonces todo se hace como en comunidad realmente, de cierta manera Sí. con las personas trans principalmente, ¿no? Y con las personas trans en deportación también. Muchísimas gracias, Ernesto. Yo tengo una pregunta, ¿tú, Ana? Ah, Date, 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 date. Está- Estaba pensando, o sea, como esta ausencia del Estado en políticas públicas, pero también en términos de salud, y todas las asociaciones y organizaciones civiles que están acogiendo y cobijando a la población LGBT, que sabemos que es, o sea, como las que han tomado la agenda son muchas ACES y ONGs, ¿no? Que están cubriendo este vacío estatal, pero no les da tampoco, ¿no? Y entonces, o sea, también ahorita que hablábamos, o sea, como en esta situación compleja que tienen el colectivo LGBT, ¿no? O sea, las trans muchas veces los únicos trabajos que pueden tener acceso pues son trabajos sexuales. Y esto en términos de salud también las pone en riesgo en algunas cosas, ¿no? O este binomio que se ha dado ahorita entre uso de drogas y sexo, que está en boga y que Same también, sex, ¿no? Ajá, que Same está sex. como, pues ahí también da otra dinámica en términos de salud. O ahorita que mencionabas, o sea, toda esta relación que hay entre VIH, tuberculosis, hepatitis, B y C, y pensaba, por ejemplo, en el acceso que hay a PrEP o PEP. Y bueno, si estas asociaciones están cobijando pero no tampoco les da. ¿Cómo es esta relación con el sector salud o cuáles son sus estrategias de vinculación institucional para tener mejor salud? O también todo lo que se liga a la salud mental, ¿no? De poblaciones que obviamente son vulneradas, excluidas, discriminadas, estigmatizadas. Y entonces, ¿cómo se está resolviendo esto en términos sanitarios? No sé si de las organizaciones o de las alianzas que hacen con otros sectores o qué está pasando. Sí, principalmente voy a hablar del caso de Tijuana, que es como el que tengo más Ujú. conocimiento de campo. Realmente yo no trabajo institucionalización de la salud, etcétera, pero viene, ¿no? Porque Ana decía como que de pronto las personas LGBTI tienen más conocimiento sobre el uso del condón, por ejemplo, pero creo que también está muy relacionado con vivir la estigmatización, ¿no? La salud sexual que se nos ha dado desde hace mucho tiempo a las personas LGBTI está encaminada a la pues contención de la infección por Ujú, VIH-Sida, ¿no? ujú. Y no por otras cuestiones, no es una educación de salud sexual integral, ¿no? Entonces hay una Hacer nada. estigmatización. Sí, por ejemplo, yo, el día que conocí el PrEP, creo que fue la primera vez que disfruté mis prácticas sexuales sin miedo, ¿no? Y muchas de esas experiencias también se Ujú. viven con otras personas LGBTI, porque hay como cierto miedo, ¿no? Ahora, las asociaciones en Tijuana, por ejemplo, muchas, Susi Barrales, que es una de ellas, casi obligan a las chicas a hacerse pruebas de VIH, Ujú, de sífilis y de hepatitis, ¿no? Casi es ujú. como de vienes aquí y te vamos a hacer la prueba. Y está súper bien, de cierta manera, por un lado, esa obligatoriedad que hace Susi, porque pues, es más Sí. cercana a las chicas, ¿no? Que les permite también ver sobre su estado de salud y el estado serológico, ¿no? Pero si detectan a alguien con positiva VIH, sífilis, o
sífilis principalmente las llevan como a farmacias del ahorro o a farmacias similares, como ese tipo de atención, para poder dar el medicamento de una manera mucho más rápida. Pero si es VIH o hepatitis, acuden al Capacit, ahí en Tijuana, que es otra de las cuestiones. El Estado parece también que coloca estos espacios en espacios de marginalización y de difícil acceso. Como una, para que no sean vistos de cierta manera. La Clínica Condesa es un caso muy aparte, ¿no? Pero los Capacits que están en el país son de acceso muy difícil para poder llegar. En Tijuana, por ejemplo, si vives en el centro, te haces 2 horas en transporte público para llegar hasta acá. Y las conectan con estos espacios, les dan acompañamiento. También está ahí, al otro lado, se llama la fundación, con Brigitte, que Brigitte es una mujer trans que trabaja las conexiones principalmente para la detección de VIH, y ella les da el acompañamiento personal y las lleva al Capacit, ¿no? Pero también si las personas ya vienen y que viven con VIH y van a cruzar, lo que hacen es conectarlas con organizaciones en Estados Unidos para que puedan tener el tratamiento. Aquí en México también les dan el tratamiento a través del Capacit. Muchas lo que hacen más es darle tratamiento, ayudarles a dar el tratamiento del PrEP para mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. Pero para personas LGBTI, o sea, principalmente gays, es como muy difícil que los albergues les digan que pueden usar PrEP y que los van a dar el acompañamiento, porque hay una ambivalencia en el albergue. Por un lado, es un lugar de protección para personas LGBTI con prácticas sexoafectivas diversas, pero hay una satanización de la sexualidad, ¿no? O sea, no se permite tener sexo dentro del espacio. Las personas no pueden salir mucho tiempo, y si salen el fin de semana, que hagan lo que quieran, pero ya ellos, aquí dentro del espacio, me ha tocado ver experiencias que ni siquiera les dejan tener condones, con tal de ejercer una vigilancia sobre la práctica sexual de la persona, ¿no? Pero también, disculpa que interrumpe, pero también es en general heterosexuales, no heterosexuales, ¿no? Sí. A todos, sí, Sí. sí, sí. O sea, no es La exclusivo sexualidad controlada. a personas LGBT LGBT. Sí. Quería nada más preguntar, bueno, comentar un poco, es interesante en los estudios de investigación que nosotros hemos hecho en acceso a al sistema de salud. Salud. La verdad es que en México existe el derecho a la protección a la salud, pero inter alia, ¿no? Nosotros creemos en el derecho a la salud, pero pues, o sea, te damos la bendición y como puedas. Hubo un estudio súper interesante de 2015, estoy segura que ha cambiado poco, yo creo que, o sea, la experiencia, que el 81% de las personas migrantes atienden sus necesidades de salud en caso de tenerlas dentro de un albergue. No me sorprende que no exista una red de apoyo para personas trans o personas LGBT, porque sabemos que en México los albergues han sido pues los que toman la batuta de manera forzada para proteger y respetar los derechos de las personas migrantes. Y entonces no me sorprende que se conozca que se puede ir a unas farmacias del ahorro por una penicilina, no me sorprendería, y tampoco me sorprende lo que mencionas, que están estos centros de atención para el VIH tan aislados de la sociedad, bajo tal vez la premisa de, pues bueno, para protegerlas, pero eso es uno de los principales problemas. El que sea gratuito el tratamiento no quiere decir que sea gratuito verdaderamente. ¿Cuánto tienen que pagar? ¿Cuánto se tienen que exponer? Y entonces, una de las cosas también que se habla mucho y va a mi última pregunta es, ya hablamos sobre la medicalización, sobre medicalización de las personas
que viene desde el movimiento de los 80s, ves a alguien que es homosexual y asumes inmediatamente que tiene VIH, como, o tener miedo de acercarte, o tener miedo de decir algo equivocado y socialmente que quedes mal por discriminar y cosas así, ¿no? Pero, pero también el querer sobre medicalizar o sobre identificar, a decir, ¿sabes qué? Ay, me llegó una persona trans, déjame le pregunto inmediatamente cuáles son sus pronombres, déjame le pregunto cuántas parejas sexuales tiene, déjame le pregunto lo que sea, ¿no? Si usa condón. Son cosas personales, ¿no? No es como que voy a llegar a la consulta y me empiezan a preguntar qué onda con mis prácticas sexuales. O sea, tampoco, o sea, ¿cuál es ese balance en la consulta? ¿Qué has escuchado de las personas que has entrevistado? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Yo soy un médico, soy un trabajador de la salud, soy administrador del hospital, soy profesor de salud. ¿Qué ayuda que nosotros tengamos presentes para poder brindar una mejor atención? Y yo creo que esto sería como viéndolo desde la audiencia que nos escucha, Ernesto, si pudieras traducir todas estas voces de estas personas, de esta fortaleza, porque la neta es que sí, bien chidas, las comunidades LGBT, ¿qué ayuda? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué realmente ayuda y cómo lo podemos estar integrando desde nuestra trinchera para no generar espacios incómodos, pero tampoco espacios hipervigilados, pero tampoco, ¿qué ayuda? ¿Cómo puedo ayudar? Y yo creo que no podría hablar principalmente por la comunidad trans, y yo creo que lo que más podría decir principalmente es que a través del nombre con el que se presentan, eh, tratarles desde ese nombre, es decir, si el nombre corresponde a un nombre feminizado, tratarle como una persona femenina, ¿no? Uh-huh. Y claro, la exploración, no sé, el cuestionario médico, pues sí es un poco introspectivo, bastante, pues no sé, como llega a allanar la individualidad de la persona, ¿no? Uh-huh. Pero es necesario de cierta manera. Y utilizar, yo creo que lo que ayudaría mucho con las personas trans, lo que les decía, es utilizar el pronombre por el que se presenta. Okay. Yo creo que esto de cómo te gusta llamarte, él, ella, ella, para Latinoamérica y especialmente hablando de intersección con personas con capitales económicos, educativos y sociales no tan privilegiados, no es importante el pronombre ella, él, ella, ¿no? Es más político y está más politizado con aquellas personas que tenemos más oportunidades, ¿no? Y que tenemos más privilegios de cierta manera frente a otras personas. Y que de una u otra manera, aunque nosotras estemos discutiendo en este momento sobre diversidad sexogenérica y no binarizar, digamos, las identidades sexogenéricas, al final las personas trans, por ejemplo, personas gays, lesbianas, vivimos igual en ese binarismo, ¿no? Y luchamos algunas con vivir fuera del binario, pero especialmente con mujeres trans interseccionalizadas por la pobreza, por la precariedad, etcétera, no les interesa nombrarse fuera de los binarios, ¿no? Sino lo que buscan es vivirse dentro del binario. Y yo creo que eso estaría bien, o sea, no van al médico a que uno les aleccione, sino más bien a que uno les ayude a sanarse, ¿no? Y yo creo que también nosotros, por ejemplo, como investigadores sociales, yo principalmente en el trabajo de campo no intento aleccionar absolutamente a nadie, sino más bien ver la experiencia de vida de estas personas, ¿no? Y co-crear o producir conocimiento en conjunto a partir de la experiencia misma. Yo creo que mi labor de enseñanza y elección está un poco con mis estudiantes que hacen estudios de género aquí, ¿no? Con las de maestría, con las de doctorado, no sé,
tratar de hacer divulgación del conocimiento como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Y de sensibilizar. Pero creo que desde el espacio médico, los médicos tendrían que ser sensibles con algo muy sencillo, las médicas con algo muy sencillo. Si la persona trans es mujer y se está presentando como mujer, todo el tiempo tratarla como ella, ¿no? Ok. Y así sea como algo muy común que está en las redes sociales de estos comentarios de, bueno, es mujer trans, pero cuando vaya al médico la van a mandar al urólogo, ¿no? La van a Ujú. mandar al urólogo. Y pues sí, la van a mandar al urólogo, pero sigue siendo ella. Sí, Y, ajá, a mí una vez me pasó en urgencias que llegué y empecé a, no alcancé a ver al paciente y nada más agarré su tabla y entonces empecé a leer la tabla y presenté al paciente y se llamaba Ernesto, Antonio, el señor Ernesto no sé qué, y cuando me fijé era una mujer trans que no había transicionado, ¿no? No había transicionado, no se había feminizado, eh, y la tratamos o sea, esto fue en la escuela de medicina, primeros semestres, y desde ahí la verdad es que también como difiere un poco, a lo mejor se sigue presentando con su nombre de nacimiento porque no ha, no ha podido transicionar, porque no tiene ese privilegio, porque está en proceso, pero es súper importante también como dar estos espacios y tampoco asumir, ¿no? No podemos asumir y si vemos a alguien que tiene las uñas pintadas, ¿no? De lo más sencillo a lo más, creo que es importante y crear un espacio para eso. Eh, ¿Hay algo más que creas que es importantísimo para nosotras, las personas que nos escuchan, saber que no hayamos preguntado y que te gustaría como mencionar para cerrar? yo creo que regresar primero a no tratar de clinicalizar la experiencia de las personas por Ujú, completo, por un lado. Por el otro lado, también entender de cierta manera el privilegio que se tiene siendo médica, siendo médico, en la atención de las personas, ¿no? Y entender y comprender la experiencia o tratar de escuchar un poco la experiencia de vida de esa persona, ¿no? ujú, O sea, el por qué está ahí, entender también que hay una estructura que desgraciadamente el sector salud en México no está a nivel de otros espacios, ¿no? Y que las personas en ocasiones no acuden al médico por muchas cuestiones, ¿no? ujú. Y principalmente las personas LGBTI que están en procesos de precarización, no acuden con mucha continuidad al médico, ¿no? Ujú. O sea, cuestiones como tal vez sencillas de ir al odontólogo no van por mucho tiempo, ¿no? Porque no hay, por un lado, el dinero y por el otro lado también como que no importa la atención a la salud Ah, porque lo que importa es poder comer ese día, ¿no? Yo sí, creo que es comer, perdón, es comprender un poco más la historia de vida de las personas, ¿no? Y claro. sensibilizarse ante esa historia de vida de las personas. Eh, ser parte, por un rato, por ese momento de consulta, ser parte también de esa historia de vida, ¿no? Sí. Congeniar con eso. Yo creo que sería como lo más importante, hablando principalmente de personas LGBTI, pero también con todas las personas. Ujú, O sea, ustedes son médicos, pero hay personas de la tercera edad que no tienen con quién hablar y normalmente acuden al médico muchas veces al mes para poder hablar, ¿no? ujú, Entonces, es como esa sensibilidad ujú. con el otro, ¿no? Con la otra persona. Muchísimas gracias. Clara. Sí. Ay, no, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo tengo como tres blocs de notas de preguntas que ya no, ya no dan. Me quedo con tus últimas reflexiones. Primero te agradecemos muchísimo habernos compartido tus experiencias de investigación y de vida. Gracias. Y me quedo como con estas reflexiones de
primero no genitalizar, ¿no? Y no biomedicalizar, que es una de las cosas que más cuesta trabajo en este sector de la medicina y Ujú, de la formación, que es muy difícil, ¿no? Muy, muy, muy difícil. Y pensar siempre desde este escenario de privilegio, precarización, no solo de las personas que atendemos, sino también desde las que estamos ujú. investigando y también las que están dando atención en los servicios de salud y los procesos de sensibilización, de escucha activa y yo creo que de no homogeneizar, ¿no? No Ujú, son, ujú, no es lo, aunque lo pongamos en un colectivo LGBTI, no son las mismas, ni siquiera cada una de las letras, y al interior de las letras tampoco las experiencias son iguales. Entonces creo que nos quedamos con un montón de reflexiones a partir de lo que nos dijiste y pues esperemos contar con tu participación en otros espacios. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y también como que es demasiado político y bonito poder estar en un espacio que no sea las ciencias sociales y no sea otro campo como el de la medicina, ¿no? Eso Sí, es es Sí, que hay que también un entender. reto para mí, realmente. sí, Es que son los muchísimas. retos que tenemos que Sí, estar haciendo. Sí. Anda. no, que iba a decir, yo creo que es, yo me quedo con esta parte de la comunidad, ¿no? Si algo se nos reconoce de la comunidad LGBT es la hermandad, de cada quien tiene su historia y cada quien tiene su lucha, pero luchamos lo mismo. Una cosa es equidad y una cosa es igualdad. Ujú. Y yo creo que al pelear que todos seamos iguales, tenemos que reconocer que hay ciertas comunidades que se tiene que pelear un poquito más para que puedan obtener lo mismo, ¿no? Ese es el caso de las personas invisibilizadas. Pues sí, igual sería pues darles acceso a todos, ¿no? Pero tenemos que pelear un poquito más para que se llegue al mismo nivel. Y eso nos quedamos con eso el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y estoy segura que esto va a ser bastante valioso para las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, bye.